Aquí vamos a silenciar todos los micrófonos. Ahí está. Y entonces vamos a dar inicio a este segundo espacio de autocuidado reflexivo que le hemos llamado y que lleva por título hoy Ser educador, educadora en tiempos de pandemia. Bien, si yo les presento una imagen como esta, quizás nos remontamos hacia 15 años atrás y podríamos nosotros colocarnos a pensar cómo iba a ser el 2020. ¿Ah? Y quizás en esos tiempos podríamos haber pensado, uy, vamos a tener una población y una sociedad muy tecnologizada, quizás la educación va a tener que estar muy fuerte en temas de innovación, de tecnología. De hecho, ya se venían trabajando muchos seminarios, eh, diplomados, que tenían que ver justamente con este tema, que tenían que ver con la innovación, que tenía que ver justamente con el tema de un escenario que prometía tener que ver mucho con el mundo de las tecnologías. Y ahí estábamos, quizá imaginándonos un 2020 que iba a ser de esa manera. Evidentemente la tecnología sí llegó, cada vez más se iba avanzando en este sistema y la educación se iba tensionando un poco cómo se iba adaptando a este nuevo escenario, a este nuevo mundo. Pero llegó un 2020 muy especial. Sabemos de que no trajo solamente la emergencia y la necesidad del tema tecnológico que hoy nosotros estamos viendo, sino que también trajo estas clases en un formato y en un modelo de cuarentena, de confinamiento, de encierro. Por ahí alguien decía, eh, hay que ser bien específicos porque estas clases de hoy no necesariamente son 100% online. El nombre más técnico podría ser, hoy estamos haciendo clases a distancia. Me gustó mucho esa distinción porque tal vez es sutil, pero hablar de clases a distancia implicaba ir incluso más allá de lo online, porque no todo estaba siendo online, sino que muchas necesidades iban por el lado de, ¿y qué pasaba con aquellas familias, aquel niño, aquella niña que no tenía acceso? ¿Cómo llegábamos hacia allá? Vía telefónica, imprimiendo guías, buscando alguna manera que pudiésemos conectarnos con esas personas, con esos niños y niñas, incluso más allá del online. Entonces el nombre de clases a distancia pareciera ser que era lo más pertinente. Y esto ha traído situaciones especiales, como por ejemplo, bueno, son un poquito humoradas, pero a mí me ha tocado compartir esta experiencia de hacer docencia online y muchas veces los profesores se sienten un poquito eh, inciertos, un poquito angustiados si realmente está llegando lo que se quiere entregar. Y eso genera una crisis bastante grande que incluso pone una percepción de cómo está siendo mi autoeficacia. ¿Realmente tiene sentido lo que estoy entregando o no? ¿Está llegando o no? Muchas veces uno le hace clase a pantallas en negro y no sabe si la otra persona te está escuchando o no, y se genera toda una situación bien especial. Ahora, el profe también, por otro lado, ha tenido que lidiar con temas de conectividad, con si la señal está buena o no, aprender a usar estas tecnologías, porque en algún momento se hablaba de la innovación educativa, y hacia allá íbamos, pero de repente tuvimos que sumergirnos todos de un viaje y colocarnos la camiseta de la innovación de una. Entonces también el profe vive este tipo de situación. Sin ir más allá, yo les contaba en el preámbulo de que nosotros mismos experimentamos entonces esa vivencia de estar tratando de manejar un sistema, pero de repente se cae, se corta la señal. Entonces esto genera también un escenario muy particular. Por otro lado, estamos trabajando desde el hogar, estamos trabajando desde casa.
Y estar en casa y estar con la familia no es una cosa tan sencilla lidiar con todos esos roles. Lidiar con el rol de la crianza, lidiar con el rol del trabajo, lidiar con muchos escenarios que la verdad es que ahora están todos en un mismo lugar, en un mismo lado. Mucha gente incluso que tiene hijos pequeños, eh, les llama la profunda atención o realmente no saben cómo poder explicarle a sus hijos que en algunos momentos están trabajando y que en otros momentos pueden estar compartiendo con ellos. El niño no tiene por qué comprender tan fácilmente esas distinciones o esa fragmentación, porque ahí está mi papá, ahí está mi mamá, yo quiero estar con él, yo quiero estar con ella. Entonces también este educador, esta educadora, este profesional de la educación también tiene que lidiar un poquito con estos temas, cosa que no es tan sencilla. Empiezan a aparecer algunos fenómenos que ni siquiera me estoy metiendo todavía en un terreno de salud propiamente tal, pero incluso como que sentimos hasta una alteración de los días, como que de repente no sabemos qué día es, nos confundimos, como que todos los días empiezan a ser similares, parecidos, eh, y entonces como que hasta la temporalidad se altera, ¿m? Se cambió, eh, me pierdo un poquito, no sé qué hora es, ¿ah? Las horas de sueño, totalmente distintas. Mucha gente hoy ha manifestado que le está costando conciliar el sueño, que le está costando poder dormir. Por lo tanto, hay un cambio que se está observando y que se está viendo en cada uno de estos días que estamos pasando. Pues bien, este contexto 2020, ya hay autores que venían hablando, como el señor Alessandro Barrico, que es un escritor italiano, que él decía, las redes sociales estaban certificando una especie de colonización física del ultramundo. ¿Mm? Esto quiere decir que las personas se empezaron como a trasladar físicamente a desde una especie de colonización a este ultramundo y se trasladaron al otro lado desde una nueva frontera con por un proceso acompañado por un tótem de esta época, que es el smartphone. Lo que él estaba tratando de decir de alguna forma era que este ultramundo, que era un escenario ya virtual de las tecnologías, ya estaba siendo conducido hace rato desde este símbolo llamado los celulares. ¿Mm? Y esto que él escribió plantea un escenario que viene siendo bastante difícil y complejo. Hay algunos educadores que han mencionado que definitivamente enseñar virtualmente y aprender virtualmente es el doble de difícil y de complejo. ¿Mm? Y además, ante todo esto, por supuesto que aparece esta figurita que ustedes están observando aquí, ¿cierto? El famoso coronavirus, esta famosa pandemia, ¿m? Que por supuesto trae un escenario bastante complejo, una crisis planetaria global y que podríamos ya decir que nos movió el piso, aunque muchos dicen que más que movernos el piso, en realidad nos quitó el piso. ¿M? Y entonces aparece este escenario. Y las pandemias, por supuesto, aunque llegue a sonar medio redundante, pero su etimología se para en la palabra pan, que es totalidad, y dem pueblo, por lo tanto es un fenómeno de un pueblo entero. ¿Mm? Por eso yo hablaba de algo planetario, ¿sí? Y estas imágenes que estamos viendo ahí ya empiezan a ser más que familiares para nosotros. Entonces, esta figurita que está ahí, tan llamativa, este símbolo, Carlitos, no, no aparecen las imágenes. no aparece en las imágenes. No. Sí, sí la ¿Ya? vemos, ¿Sí? sí, ¿Sí? Me dicen que sí. sí se ve. ¿Sí?
Ok, ve el eje. perfecto. Ya. Eh, bueno, este escenario, esta figurita, esta imagen que se está observando ahí, es bien llamativa. Uno la empieza a observar y por algo también se llama corona, ¿cierto? Por estas tipo espinas que tiene ahí y hartas consecuencias que nos ha traído este famoso coronavirus. Sin embargo, hay algunas cosas que son muy curiosas. Y quiero mostrarles esta imagen. Ojalá la puedan ver todos y todas. ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¿Mm? ¿Qué están viendo ahí? Parece un eclipse. Perfecto, muy bien. Un, Eclipse de sol, sí. un eclipse de sol, muy bien. Algo que vivimos el año pasado, no hace mucho, ¿cierto? Y creo que casi... De Sauro. Exactamente. Ah, para los entendidos ahí del Señor de los Anillos. Exactamente. Y fíjense que es curioso, ¿ah? Porque ya casi estamos cumpliendo un año, creo, aproximadamente, de cuando ocurrió este eclipse solar. Y es muy llamativo porque esa figura que ustedes están viendo ahí empieza a tener ciertas similitudes con la imagen que vimos anteriormente. Y es más, los científicos a esta imagen precisa le llaman la corona solar. La corona solar. O sea, que esta energía que provoca el eclipse y que tiene que ver con estas espinas que empiezan a aparecer, se habla de la corona solar. Y los entendidos hablan de que después de un fenómeno de la naturaleza como esta, se genera un impacto en el planeta entero y pasan ciertas cosas. Hay una especie de correlación. Algunos hablan, después de este eclipse que tuvimos, empezó a generarse todo un movimiento social. Y ahí vinieron los movimientos sociales, el despertar, que es otro fenómeno que ya se venía acarreando y que por supuesto impactó también a la educación. Entonces, llamativo, algo ocurrió después de este primer eclipse y corona solar. Y hay otra cosa curiosa, y es que este año volvemos a tener un segundo eclipse solar, y es en el sur donde más se va a poder visibilizar, tengo entendido que en la novena región. Eh, por lo tanto, podríamos decir, y creo que va a ser cerca de noviembre, diciembre, por ahí, que estamos entre dos coronas solares. Dos coronas solares, como en una entre paréntesis, con una pandemia llamada coronavirus, y que para agregarle otro elemento más curioso, esta imagen. Y aquí vamos a ver si alguien se atreve a decirme qué es esto. ¿Mm? ¿Alguien conoce? ¿Qué podría ser? Una mandala. ¿Ya? Una mandala. Una mandala, se ve como una mandala, claro que sí. Sí, una mandala. Ujú. Como energía del universo. Flor, parece. La flor de loto, Energía, loto. una flor de loto, maravilloso, muy bien, está muy bien. Esta representación tiene que ver con todo eso, pero además, en la ciencia de salud milenaria del Oriente, que es el Reiki, se habla de los famosos chakras. Algunos lo creen, otros no, pero lo cierto es que este chakra está ubicado acá arriba, es el primero, ¿ya? Y este chakra que está aquí arriba tiene un nombre, y adivinen cómo se llama. ¿Mm? ¿Quién gana el concurso? Se llama, ¿Se llamará corona? exactamente, Rosita, se llama chakra corona. ¿Mm? Y el chakra corona, que está ubicado, representado acá arriba de la cabeza, es llamativo porque tiene que ver con la conciencia. Es lo que nos conecta con el mundo consciente. Y entonces, algunos dirán, casualidades. El famoso psicólogo Jung hablaba de no casualidades, sino más bien de sincronías, pero pareciera ser que en el entre paréntesis de coronas solares, con la llegada de un coronavirus, aparece la importancia
de la corona más potente energética que existe, que es la corona de la conciencia, el chakra corona. Entonces, hay una tremenda oportunidad de remover la conciencia. Quizás el año pasado se empezó a esbozar la idea de la conciencia social y el despertar social. Y quizás hoy ya nos metemos en un terreno aún más profundo y tiene que ver con la conciencia de cada individuo, con la conciencia planetaria que podríamos nosotros tener. Vamos a poner eso en pausa, pero nos va a acompañar también en este escenario. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, por supuesto que estamos frente a una gran crisis. Pero también las crisis, y tal como lo define su propia palabra, significa crecer también. Y aquí sí que no podemos desconocer que todos en estos momentos estamos siendo aprendices de esta pandemia. Entonces pasa a ser un tema educativo, pasa a ser un tema de aprendizaje, porque estamos aprendiendo de esto. Una tremenda crisis, por supuesto. Pero, ¿cómo podemos tomar las crisis? Porque también podemos ahogarnos en esa crisis, y muchos hablan de que esta pandemia finalmente también tiene que ver con la pandemia del miedo, de la incertidumbre, de qué va a pasar, seguiré siendo el mismo, haciendo lo mismo, etc. Finalmente, hay un segundo enfoque que tiene que ver con aprovechar la crisis para volver a ser. Y ese es el llamado que hace este chakra corona, esta conciencia. ¿Y por qué? Porque nos enfermamos por olvidar justamente lo que somos. Nosotros tendemos a olvidar lo que somos, y como olvidamos lo que somos, nos enfermamos. ¿Y cómo nos sanamos? Nos vamos a sanar de raíz cuando aprendemos las lecciones que nos va a dar la crisis. Cuando la crisis la tomamos como un verdadero maestro, como una verdadera maestra. Entonces tenemos que ser lo que somos. Y aquí quizás viene la pregunta, ¿y qué somos? Porque el escenario que teníamos prepandémico nos mostraba un mundo y un universo acelerado, un universo donde pareciera ser que estamos más enfocados en el hacer o en el tener, mucho más que en el ser. Y nos olvidamos de eso. Y cuando hacemos esta gran pausa, esta pausa planetaria, aparece esta tremenda oportunidad de recordar lo que realmente somos. Y cuando recordamos lo que somos, nos damos cuenta que en verdad nosotros somos amor y que llegamos a esto para amar, llegamos a este mundo para amar. Y este escenario se nos estaba olvidando. Pues bien, y como somos todos aprendices de esta pandemia, y si lo ubicamos en el mundo educativo, en esta oportunidad de aprendizaje, podríamos entonces pedirle a los estudiantes que nos enseñen lo que saben. Porque los estudiantes hace rato que ya estaban también en el ultramundo. Y estas imágenes que ustedes ven ahí, que a algunos ya empieza a ser conocidas, ellos hace rato estaban ya en ese universo, en este universo de ultramundo, donde estaba TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, etc. Por supuesto que hay muchas cosas más todavía que aprender. Y todos nosotros estamos aprendiendo también. Pero ahora ya el escenario pareciera ser que se modificó, se cambió. Y ya no somos los mismos de antes y vamos a tener que ser distintos. Ya lo decía, no se movió el piso, sino nos sacaron el piso, entonces hay una necesidad de un nuevo acuerdo. El problema pedagógico pareciera ser que tenía ya una cosa prepandémica y tenía que ver con reinventar la clase. Pero, citando a un gran autor, que seguramente más de alguno de ustedes lo conoce, un gran educador que fue Paulo Freire, él decía que las reinvenciones sí o sí tienen que ser a través de la problematización. No puede ser de otra manera.
Entonces, el escenario pandémico nos da una tremenda posibilidad, y es la posibilidad de problematizar, de reflexionar, de poder volver a pensar qué es realmente lo que necesitamos educar o qué es lo que queremos educar. Y ahí, por supuesto, que nos pone un momento crucial. Entonces la educación no puede estar descontextualizada de lo que está pasando en el alma de la gente, de lo que está pasando a nivel planetario. No puede descontextualizarse de eso. Entonces, la educación también debería estar en pausa. Pero atención, la pausa no significa inactividad, ni tampoco significa suspender. La pausa significa reformular, transformar, cambiar. A eso nos invita la pausa. Y este es una tremenda posibilidad. Estas crisis, que muchas veces nosotros la podemos ver como una tremenda ola que llega hacia nosotros, evidentemente que provoca temor, incertidumbre, miedo, angustia, estrés, un montón de situaciones de malestar y de mucho miedo. Pero hay algo que es cierto, y es que cuando incluso la ola más grande decae y decanta, se comienza a recoger, y cuando se recoge, deja tesoros escondidos. Y esos tesoros escondidos son los que estamos llamados a recoger. Es por eso que el educador o educadora en tiempos de pandemia se puede transformar en un gran descubridor o descubridora. O sea, sacar lo que cubre, descubrir. ¿Por qué? Porque se estaban tapando los grandes tesoros. Y estos tesoros tienen que ver no solamente con los educandos, sino también con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Y uno de los tremendos tesoros que tenemos es el continente llamado corazón. Y miren qué maravilloso, porque tal como se hace en una conquista, no desde la lógica, cierto, de Colón, sino más bien desde una lógica de reconocer, descubrir, o sea, sacar lo que estaba cubriendo, destapar, sacar lo que estaba tapando y reconocer lo que hay allá, más que sucumbir ante el otro. Y ahí es donde aparece este tremendo tesoro que es el corazón. Entonces el corazón es un continente pedagógico llamado a descubrir, donde habría que convertir al ser, que era el que estábamos olvidando, y por supuesto que al ser del alumno, de la alumna, en el real cuaderno de trabajo. Pero una advertencia, una luz amarilla. El continente corazón siempre nos va a advertir de un peligro. Y el peligro de que no se vaya a transformar en un contenido más, ¿sí? Y esto es necesario colocarlo sobre la mesa. Esto es muy necesario observarlo y reflexionarlo. Entonces, el gran salto pandémico en estos tiempos que podemos dar es pasar de un individualismo extremo en el que estábamos viviendo a un escenario mucho más de conciencia altruista, de colocarnos a pensar en los demás, de observar al otro y de dejar de lado un poquito la competitividad. Otro momento que tenemos importante y otro salto que nos trae esta pandemia tiene que ver con pasar de la reproducción a la creación. Y no me cabe duda que cada uno de ustedes
que hoy nos está acompañando, han sacado, pero su potencial creativo hoy al máximo, ingeniándoselas cómo llegar hacia sus alumnos, hacia sus alumnas, cómo poder conectarse con las familias. Inclusive esta creatividad, esta atmósfera, este potencial creador, incluso hoy aparece hasta en los mismos niños y niñas. Desde el aburrimiento, la posibilidad creadora. Y finalmente, del no vernos a la conducta compasiva, a reconocer la existencia del otro. ¿Cómo entonces nos vamos conectando con el ultramundo? Primero, no perder la humanidad, por supuesto, y eso tiene que ver con reconocer al cuerpo, a la emotividad. Las emociones siguen estando ahí. Construir una nueva noción de tiempo educativo, reconstruir el tiempo. Ya no puede ser el proceso educativo igual como era antes, con ese horario fijo que teníamos. No, hoy cambió, tiene que ser distinto. Y esto es una invitación a reformular el tiempo. Las actividades idealmente estructurantes, ¿qué quiere decir? Que sean semanales, que sean a lo mejor hasta mensuales, donde fueran de proceso, más que tareas diarias, para que todos puedan echar a andar tiempos de invención. Y otra cosa fundamental, no perder la conversación. Ojalá diálogos expansivos. Ante todo este escenario, donde estamos buscando de qué manera poder llegar con la enseñanza a nuestros niños y niñas, es un poco prematuro preguntarse por cómo evaluar, si todavía no tenemos tan claro cuál es el mejor mecanismo de llegar hacia los otros. Pero a pesar de que sea prematuro, nos atrevemos a decir que quizás la evaluación podría estar vinculada a la creación de cosas, a la construcción de cosas, y que desde ahí podríamos a lo mejor encontrar una posibilidad. Me encanta esta frase del gran autor Claudio Naranjo, chileno, cuando él dice: las cosas verdaderas se aprenden por amor al aprender, por amor a la verdad, por el deseo de saber, y no por la obligación de las calificaciones. Creo que es tremenda esta reflexión y que nos indica que quizás hoy lo más urgente no tiene que ver con una calificación o inclusive con algo netamente pedagógico. Porque sí o sí, educar la mente implica también educar a ese continente llamado corazón. Y en los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy, tenemos que saber que de un corazón afectuoso, nosotros inclusive vamos a reducir las presiones arteriales, las ansiedades, el exceso, el estrés. Es más, mejoramos hasta nuestro sistema inmunológico. Incluso en tiempos donde la medicina quedó corta con su mecanismo clásico de combate entre las enfermedades, y que todo está apostando a que el sistema inmunológico es el gran defensor. Pero ese sistema inmunológico depende en exclusiva desde qué vibración nosotros estamos. Porque si estamos en vibración miedo, más vulnerable, y nuestro sistema inmunológico, por supuesto, que se hace más permeable. Entonces la invitación: promover masas críticas de gente que piensen en los demás y que ojalá operen desde instintos más altruistas y no desde la avaricia egoísta. La nueva realidad, el nuevo escenario nos lleva a tener que pensar de una forma más holística, más global, más compasiva. Y esto depende mucho de trabajar el chakra corona, la conciencia. ¿Y dónde se puede trabajar eso? En la educación. Es la mejor plataforma para trabajar la concientización. A través de la educación
nos podemos preocupar por el bienestar de los otros seres humanos, del otro, y por ende nos preocupamos de nosotros mismos. Probar nuevas formas de enseñar, la innovación, no temerle a la innovación. El darnos cuenta de lo difícil que es ser un buen maestro. Yo creo que todas las familias, hoy los padres, las madres, los cuidadores están diciendo qué difícil era cuidar a los niños, educar a los niños, ahora que estoy 24/7 con ellos. La pandemia, por supuesto, que ha hecho visible también las diferencias en los hogares. Y no solamente esas diferencias materiales, sino que incluso esa diferencia de tener a alguien al lado que me acompaña en un proceso, por ejemplo, educativo o no. Sin embargo, la escuela nos damos cuenta que colocaba entre paréntesis esas desigualdades, aunque sea por un espacio, un tiempo reducido, pero era protegido. Y eso hay que reconocerlo. Si bien es cierto que estos pueden ser los símbolos más temidos de estos tiempos, quedar sin batería, se me cayó el wifi, no me carga, etcétera, que pueden ser hoy símbolos que nos aterran, hay que decir que entre este escenario pandémico en que estamos, cuánto necesitamos como sociedad, como planeta, de la escuela y de los y las docentes. Y esa es una tremenda reflexión que podemos hoy hacer. Es necesario, entonces, que podamos repensarnos en este ser educador y educadora en tiempos de pandemia. Por supuesto que la tarea no es sencilla, porque tenemos que transformarnos en transmisores de este espacio de no solamente aprendizaje, sino también de un espacio de contención incluso. Hay muchos educadores que ya están reflexionando qué va a pasar cuando se retorne. Vamos a tener que transformarnos en contenedores emocionales. ¿Cómo hacer eso? Qué difícil tarea, porque inclusive tenemos que lidiar nosotros, los adultos, ya con nuestros propios miedos, incertidumbres, etcétera, ansiedades. Pero no cabe duda que esta es la gran tarea y que también tenemos esta oportunidad. La oportunidad de vernos, la oportunidad de mirarnos, de escucharnos. Pero sí o sí como sociedad necesitamos a la escuela y necesitamos a los educadores y educadoras. Esta primera parte, que han sido ideas fuerzas que hemos querido transmitirles, les queremos invitar a que podamos en el siguiente momento reflexionar, comentar, que nos cuenten su experiencia, cómo lo han vivido, cómo lo sienten, resuenan con estas ideas que estamos conversando, ¿no? ¿Qué propuestas? ¿Cómo podríamos entonces reflexionar un poquito más sobre este ser educadores, educadoras en estos tiempos?